Bienvenidos, bienvenidas. Nos acompaña de la Universidad Nacional de Jauretche la doctora Silvia Cochen para una charla llamada El aporte de las neurociencias en el conocimiento sobre cerebro y mujer. Bienvenidos. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Y te escuchamos, somos todos oídos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar representando a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en realidad a la Unidad de Neurociencias y Sistemas Complejos, la ENIS, que pertenece al CONICET, a la Universidad Nacional Arturo Jauretche y al Hospital El Cruce Néstor Kirchner. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en neurociencias, pero además, en este caso, yo me voy a ocupar de lo que pasa con nosotras las mujeres, porque, bueno, además de ser científica y ser investigadora del CONICET, yo soy feminista. Y entonces estoy muy preocupada con algunas cuestiones que nosotras, las mujeres que hacemos investigación o que somos objeto de estudios o que simplemente somos mujeres que vivimos en la sociedad, somos víctimas de algunas cuestiones que la neurociencia provoca contra nosotras las mujeres. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional Arturo Jauretche darnos este espacio. Muy bien. Una de las preguntas que uno se puede formular es si el cerebro tiene sexo. En realidad esto es una cosa nueva, porque uno se podía preguntar, ¿el hígado tiene sexo? ¿El riñón? No sé, ¿la rodilla? Nadie pregunta eso. Ni desde la medicina, ni desde la comunidad. Sin embargo, el cerebro tiene otras implicancias. Entonces esta pregunta aparece. Y entonces se ha dado a llamar, queda tapado por el escenario, pero lo que nosotras llamamos como neurosexismo. Digo, en el mundo entero hay un movimiento de mujeres que luchamos por la equidad, que somos feministas, también hay hombres, que estamos hablando de neurosexismo, que quiere decir que son aquellas interpretaciones, utilizaciones de hallazgos que se hacen en la investigación o en la pseudoinvestigación para justificar estereotipos negativos de sexo. Entonces les voy a contar algunas cosas para que de esta charla todos se den cuenta que esto es siempre en la historia de la humanidad la ciencia, la pseudociencia, se usó para justificar cuestiones que tienen otros intereses, racistas, discriminadores, se usó para demostrar, ¿no?, que los negros eran menos buenos que los blancos, o que los pueblos indígenas son menos inteligentes, y a las mujeres siempre nos pasó esto también, no es novedoso. Entonces, fíjense algo que interesante, ¿no? Cuando uno nace, cuando estamos acá, no me funciona. Acá está. En las 36 semanas de gestación, las neuronas, que son las células que están en el cerebro. Cuando nace un recién nacido, esto es lo que se ve acá. A los 3 meses de vida, es esto lo que se ve a los 6 meses, a los 2 años. Esto que son ramitas y arbolitas es lo que se llama sinapsis. Nosotros no somos humanos, los mamíferos en general, sino las neuronas no se conectan entre sí. Y esta situación de conexión, como ya lo ven acá, uno no nace con esa conexión. En realidad, cuando nosotros nacemos, hay menos de un 10% de las neuronas conectadas. Significa que de los billones de neuronas que tenemos, todo eso se va haciendo con el desarrollo. Sabiendo solo esto, uno puede empezar a dudar si realmente hay cosas que son, en los humanos por lo menos, si son naturales, si son cosas naturales o si son adquiridas, que tienen que ver con la vida, con el aprendizaje, con la conducta. Y acá es para mostrarles lo que estaba contando antes, pero todavía más. Fíjense qué pasa cuando uno nace a los 7 años de vida y en un cerebro adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que las conexiones sinápticas se van haciendo a lo largo de la vida, que tienen que ver con el aprendizaje, con nuestro comportamiento, y entonces de ahí vamos a ir teniendo las distintas modificaciones que se van observando en el cerebro. Una cuestión entonces que me parece fundamental y que es lo que quiero tratar de demostrar en esta charla es lo que existe entre la tensión que hay entre naturaleza y educación. Y que entonces hay toda una modalidad ahora, que hay gente que hace neurociencias, que aparece en muchos medios,
que dice que hay cosas naturales, como por ejemplo, si alguien dice, no, naturalmente una mujer es más apta para lavar los platos que un hombre. Y uno dice, ¿será? ¿Será si yo cuando nazco tengo un 10% nada más de conexiones y después lo voy adquiriendo a lo largo de la vida? Y entonces, lo que queda claro es que es innato la capacidad de las neuronas de conectarse entre sí. Significa que si hay un recién nacido que tiene una anencefalia, que quiere decir que tiene un cerebro sin neuronas, sin capacidad de sinapsis, no va a poder adquirir aprendizaje, no van a poder hacerse conexiones. Eso es innato, eso es una capacidad innata. Pero luego, lo adquirido es que esa conexión se haga efectiva y eso va a tener que ver con la experiencia. Y les voy a dar un ejemplo que es muy elemental, pero para que convencerlas más de lo que estoy contando, ¿no? Esto que ven acá es un dibujo donde lo que se ve ahí es el ojo y lo que se ve acá es la corteza visual. Y entonces, hace ya mucho tiempo que se sabe que cuando un recién nacido tiene un cuadro que se llama cataratas congénitas, significa que es como una telita que uno tiene delante de los ojos, significa que no va a poder la luz tener impacto en la retina, que es lo que tenemos acá en el ojo, ¿no? Y entonces, si no lo tiene, esa situación va a hacer que ese niño se transforme en un niño ciego. Esto para demostrarles, la capacidad innata es que está ese sistema visual conectado y funciona bien. Lo adquirido es que tenga conexión con la luz. Y si no hay una conexión con la luz, una cosa tan elemental como lo que estoy contando, entonces significa que no se va a poder desarrollar ese sistema visual. Y si no se desarrolla, queda ciego. Esto es algo que por suerte se sabe hace bastante, por eso todo recién nacido, en cualquier lugar del mundo que nazca, se le hace un examen que es elemental en el momento de nacer para descartar que no tenga una cataratas congénitas y poder intervenir en el momento para que ese niño después no sea, o esa niña no sea ciega. Muy bien. Esta situación que acabo de explicar es lo que se conoce como plasticidad cerebral. Los dibujitos que mostraba antes de las conexiones sinápticas es lo mismo. Depende de las conexiones sinápticas como para que yo pueda decir y la plasticidad que ese cerebro tenga para que se ocurran las modificaciones. Y entonces, significa que las diferencias que vamos a ver en el género son parte de nuestra biología cerebral. Como también la edad, como también la alimentación, o sea, es lo que va a ir cambiando las diferencias que vamos a encontrar en nuestra corteza. Resulta que no hace tantos años, en la universidad, una de las universidades de Massachusetts, que es el MIT, que es uno de los lugares más importantes que hay de ciencia, salió un decano que tuvo un rector que tuvo que renunciar porque dijo que las mujeres no éramos capaces para hacer trabajos matemáticos. Es medio parecido a lo que cuando acá hubo una gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que ahora es candidata a diputada, que dijo que los pobres no podían estudiar en la universidad. Como que es algo congénito, como que es algo natural, como si uno no nace con esa capacidad, no lo va a lograr. Y entonces esta persona, se hicieron algunos trabajos científicos, después tuvo que renunciar, donde se hicieron test, se llaman test cognitivos conductuales, se tomaron niños y se quiso ver entre niños y niñas, entre los 3 meses y los 5 años, se les dio para hacer distintas test y manipulaciones, que son equivalentes a los que son pruebas matemáticas, para ver si podían, si eran capaces de, en condiciones iguales, niños y niñas, de poder resolver los problemas que se le planteaban. Y lo que se encontró fue que sí, que no había diferencias en relación al sexo de esos niños y ambos, tanto los nenes como las nenas, eran igual de capaces en resolver los problemas que se le planteaban. Existen también muchas investigaciones que se hicieron, eso es un trabajo muy interesante porque lo que hizo fue como una especie de metaanálisis. Se tomaron todos los trabajos hechos en los últimos 20 años para ver qué relación había entre algunos estereotipos que se planteaban de mujeres y hombres y las aptitudes. Y lo que sí vio era si había similitudes o diferencias entre ambos sexos, ¿no? Y entonces,
lo que se vio es esto que es muy importante. ¿Qué dice? Que si no hay situaciones que se imponen negativas, la rendición es la misma. Esto, ¿qué significa? Cuando se dice que si hay aspectos emocionales negativos, los hombres y las mujeres vamos a rendir de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto para nosotras las mujeres? Por ejemplo, si yo estoy por dar un examen y voy a ser evaluada, y antes de empezar alguien me dice, generalmente un hombre, porque todavía siguen teniendo más los hombres poder que las mujeres, me pregunta, ¿vos pensás que sos capaz de hacer esto? O me pregunta, me ha pasado esto, ¿no? ¿Vos tenés hijos? ¿Con quién se quedaron tus hijos? O por ejemplo, preguntas, ¿o vos querés tener hijos? ¿Y vos pensás que si elegís esta carrera vas a poder ser madre? En el caso de que uno quiere ser madre. Todo esto que estoy contando, estoy segura que le pasaron, no soy yo que solamente a mí me tocó. Esto nos pasó a todas las mujeres, digo desde una sutil. No estoy diciendo cosas groseras donde de repente uno va a dar un examen y alguien dice, un hombre que me está por evaluar me dice, no sé, desde, qué lindos ojos que tenés. En un momento que vas a dar un examen. O empieza a mirarte y vos decís, espera, me voy a vestir un poco, no quiero seguir dando mi charla, ¿no? Esos son actitudes negativas en el momento que voy a ser evaluada. Si eso media, entonces mi rendimiento va a ser mucho peor que el del hombre. También le pasa a los hombres, por supuesto, esto, si tienen una... Pero en general a los hombres, socialmente, le pasa menos que a nosotras las mujeres, este tipo de situaciones. Entonces, hicieron estudios que se creaban condiciones negativas adrede, porque son paradigmas adredes, donde se lograba esto. La aptitud, la forma de rendir era menos buena de las mujeres cuando eran sometidas a situaciones negativas, donde nos pasa muy seguido. Entonces, esto es otro elemento a tener en cuenta cuando uno dice si tenemos o no iguales aptitudes. Quiere decir que si no median actitudes negativas, y esto lo saben, los que tienen poder lo pueden saber, quizás no lo saben como yo, como neurocientífica, pero tienen esta información, pueden tener actitudes negativas que saben que van a perjudicar el rendimiento de uno. Pero no es que esto sea natural, ni siquiera adquirido, es una situación de impacto del medio. Y esto es un trabajo que se hizo, por eso dije que era muy interesante, porque se tomaron distintos trabajos a lo largo de los últimos 20 años. Muy bien. La resonancia magnética del cerebro, que alguno la habrá escuchado nombrar, que nosotros la tenemos en el Hospital El Cruce, y que es un método maravilloso, que se empezó a usar más o menos a fines del siglo pasado, que yo como investigadora uso eso para investigar y que me resulta una cosa maravillosa porque fue un antes y un después en la neurociencia. Uno puede entender de qué se trata el cerebro, qué hace el cerebro, si tiene lesiones estructurales, sin necesidad de invadirlo. Antes se hablaba de caja negra, cada vez es menos negra esa caja. Y entonces, en el siglo pasado usaban el peso de nuestro cerebro, del cerebro de las mujeres, para decir que nosotras las mujeres, como nuestro cerebro pesaba menos, lo que decían entonces que por eso éramos más tontas, menos sabias, menos inteligentes. Esto se usó mucho, Se usó mucho. En realidad nuestro cerebro pesa menos porque nosotros en general, si yo me peso al lado de un hombre, generalmente nosotros las mujeres pesamos menos, tenemos una estructura física menor. El cerebro se corresponde con esa estructura. Entonces usaron eso, por eso dije usaron, para demostrar cosas que eran falsedades. Bueno, ahora eso ya como quedó demostrado que es una estupidez y que no sirve, usan la resonancia. Y entonces, un aspecto que es muy importante es que todas las diferencias que se encontraron hasta ahora son más significativas, las diferencias entre mismos sujetos del mismo sexo, que las diferencias encontradas entre sujetos de distintos sexos. Por lo tanto, creo que es una cosa súper interesante, nosotros investigamos, pero no para sacar algunas de las conclusiones que se sacan, que son realmente falsas, que es pseudociencia. Y entonces, en realidad, uno puede decir que en la resonancia normal hay cuestiones que tienen que ver como una foto. Y entonces uno tiene que ser muy cuidadoso cuando uno se pone a sacar conclusiones de lo que está viendo en esa foto. Y muchos de los trabajos que nosotros vemos publicados, en revistas inclusive importantes, tienen que ver con que ya hay antes de hacer el trabajo hay una tesis. ¿La tesis cuál es? Bueno, demostrar de nuevo que las mujeres somos un poquito más tontas, tenemos algunas dificultades.
mucho más que los hombres. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos para de nuevo convencerlos. Por ejemplo, se hicieron algunos trabajos muy interesantes donde se quería ver si en los pianistas y en las pianistas había diferencias en la corteza cerebral. Y lo que se encontró es que sí, pero que esta diferencia estaba relacionada con el aprendizaje y el tiempo dedicado a estudiar, por ejemplo, el piano. Y que entonces se veía diferencias en la corteza que se ocupa de la región motora, que es la que maneja la mano, y la corteza auditiva. Y que esto se veía mucho más cuando se trataba de pianistas que dedican su vida a estudiar muchas horas por día y que son profesionales. Yo elegí acá la foto de Marta Argerich porque la admiro y es una argentina, pero no es que se hizo un estudio sobre Marta Argerich, estoy contando como un ejemplo. Entonces, esto es lo que llamamos plasticidad. Quiere decir que cuando alguien dice no, en la historia de la música, fíjense ustedes que todavía hoy hay muy pocas directoras músicas. Inclusive, compositoras músicas son muy pocas. Inclusive algunas usaban el nombre, como la esposa de Schumann, que así se conocía, usaba el nombre del marido, porque como música mujer no podía trascender. Pero hoy sigue ocurriendo esto. O sea, significa que hay estereotipos negativos que son sociales, que son culturales, que son políticos, que son económicos, pero que no tienen una base científica. Porque la base científica demostró que las aptitudes son las mismas y los cambios en el cerebro son los mismos para hombres y mujeres. Hay otra experiencia que me pareció muy interesante para compartir. Se hizo un trabajo que se puso a ver qué pasaba, se tomaron estudiantes que estudiaban malabarismo. Y a propósito se tomaron profesionales de malabarismo y estudiantes de malabarismo. Y lo que se vio fue que cuando los estudiantes hacían un entrenamiento en un periodo de tiempo, se podían ver modificaciones plásticas en su cerebro. Pero que si en cambio dejaban de hacerlo, porque se cansaban, porque no querían estudiar más, porque ya está, no les importaba más, volvía todo a ser como antes de que habían estudiado. Esos son los fenómenos plásticos que se pueden ver en un cerebro, producto de la interacción con el medio, producto del aprendizaje. Se hizo un trabajo que es terrible, que tuvo mucha divulgación en los medios masivos y que, como suele ocurrir, siempre salen trabajos de este tipo que demuestran que nosotras las mujeres no tenemos habilidades para tomar, por ejemplo, decidir y hacer juicios morales. Y entonces se hizo este trabajo que salió publicado en una revista más o menos buena, se creaban situaciones como por ejemplo una posibilidad de crimen, se tenía que dar una valoración sobre una situación de violación o se mostraba una situación de discusión, son estudios que se hacen así para ver test cognitivos y se hacía una resonancia. Y entonces los autores, muy tranquilamente, concluyeron que, y dicen, nuestros resultados son consistentes con la opinión general. Las mujeres abordan los dilemas morales basándose en el cuidado, mientras que los hombres abordan los dilemas morales basándose en la justicia. Entonces, ¿qué ocurre después de un trabajo así? Todo el mundo dice, claro, ahora entiendo, claro. Los jueces tienen que ser hombres. No podemos tener una jueza que decide en base a una emoción o al cuidado. Los que tienen el poder en situaciones de decisión importantes tienen que ser un hombre. Entonces después de ese círculo no virtuoso tenemos que venir todos los investigadores e investigadoras que hacemos las cosas con seriedad y tenemos que demostrar, eso es falso, eso es pseudociencia. Porque este trabajo es una vergüenza, es un pseudo trabajo científico. Es un trabajo que está hecho solamente en 14 sujetos, que la variación que hay para el mismo sujeto en distintos momentos es más importante que la que encontraron entre los hombres y las mujeres, porque las condiciones que crearon para hacer este paradigma también son muy artificiales. O sea, esto es un fraude científico. Y lamentablemente, si estoy hablando de esta charla hoy, la estoy contando hoy, es porque no es que después de hacer, esto es un fraude, convencer, trabajar, remar en dulce de leche, ya está. No, ya está nada. Vuelven cada tanto a salir trabajos como estos, que son una porquería, que es un fraude científico, pero que refuerzan de nuevo el estereotipo científico y que si se ponen a ver en nuestro país, por ejemplo, las autoridades que existen en general
en las universidades son en su mayoría hombres. En el Poder Judicial o no judicial, en nuestro Poder Judicial la mayoría son hombres. O sea, en los lugares de poder son hombres. Entonces digo, esto no es que pasó y esto pasó en el siglo XIV y uno dice, bueno, está contando historia de la ciencia. No, lamentablemente no. Muy bien. También, por ejemplo, de repente dicen, los autores dicen, los hombres estudian, se llama conectividad cerebral, ¿no? También con la resonancia. Entonces dicen, encuentran mujeres y hombres y dicen, hacen cálculos computacionales, o sea, se usa de nuevo, no todas palabras científicas. Esos cálculos computacionales demuestran que tienen una estructura cerebral que facilitaría la conectividad entre la percepción y la acción. Y las mujeres entre procesos intuitivos y analíticos. De nuevo, yo tengo que elegir a alguien. No voy a estar eligiendo a alguien que se basa en la intuición, en ponerse a analizar, hasta que toma una decisión, por ahí se pasan 4 siglos. No, voy a tomar a alguien que mira y decide, que tiene acción. Bueno, señoras, señores, esto es falso también. Esto es un fraude científico. Esto está hecho de nuevo en base a pocos casos, no tiene ninguna evidencia científica. Esto, de nuevo, los investigadores hicieron esto, ya tenían una tesis. Usaron esto, que suena como que usaron computador, usaron resonancia. Esto parece, yo digo, ¿no? Como madre, cuando mandás al pibe a un colegio privado y te dicen, 2 años, en esta escuela damos computación, damos inglés, usamos 2 años. 2 años tiene un nene, lo que sea, los 2 años que lo besen, que lo cuiden, cambien los pañales. Entonces, quiero decir, hay cuestiones que suenan como que, bueno, no, si está eso yo me lo garantizo. Y eso es falso, pero digo, funciona. Entonces, por eso nuevamente estoy mostrando trabajos que te aparecen en revistas, que son revistas importantes además. No importa que no conozcan, pero yo estoy eligiendo a propósito para esta presentación revistas científicas importantes. Ahora que la pandemia no está terminada, pero bueno, por suerte en este momento estamos mejor, durante los 2 años de pandemia que estamos padeciendo todavía, tan trágicos y terribles para la humanidad entera, han aparecido muchos trabajos en revistas muy serias que son fraudes, que son mentiras. No solamente se trata de que una locutora dijo una barbaridad y por lo que ella dijo se muere un nene porque los padres le hicieron caso a esa locutora. Se trata de publicaciones científicas. Por eso digo, es un tema complejo, pero para nosotras las mujeres, para centrarme en esto es bastante frecuente, lamentablemente. Entonces, creo que una cosa importante es que los estudios que se hacen de casos, como los que acabo de mostrar, se dice así en ciencia, sostienen las pseudoevidencias, ¿no? Y entonces lo que hacen es reforzar estos estereotipos negativos, a pesar de usar recursos diagnósticos que son novedosos y muy valiosos. Por eso yo aclaraba que yo uso como investigadora, y todo nuestro grupo usa, y tengo becarios que se doctoran con esos estudios en neurociencias, usando la resonancia magnética. No es que estoy en contra de esto, yo lo uso. Simplemente digo cómo uno puede, con estudios valiosísimos, hacer fraude científico. Como decía casi al inicio, en el siglo XIX el tamaño del cerebro era lo que se usaba para justificar las jerarquías entre hombres y mujeres, entre etnias y clases sociales, y en este momento las imágenes cerebrales aparece otra vez esta persistencia ideológica entre diferencias innatas de géneros en aptitudes y en conductas. Entonces, creo que en conclusión, y para terminar, me parece muy importante que nosotros podamos, por eso yo agradecía, y este espacio que me parece nuevamente maravilloso haberlo logrado, como un espacio de divulgación del conocimiento, como una construcción del conocimiento, como un espacio de divulgación de la ciencia, para justamente, como digo ahí, es para poder promover y divulgar investigación científica y tratando de evitar, porque siempre es una construcción social, cultural, política la ciencia, no es algo... es la verdad única y objetiva, siempre está al servicio de determinados intereses, uno puede tender a esto, pero no es que se logre siempre, y entonces es evitando esos sesgos que no hacen bien a la ciencia, porque en realidad no buscan ni la verdad ni la ética. Y también creo que es importante poder demoler las arcaicas creencias en lo que se conoce, que es lo que vengo hablando desde el inicio de la charla cuando hablaba de algo natural o adquirido, que es lo que se conoce como el determinismo biológico,
en este caso, porque me estoy dedicando a esto, de las diferencias de género, pero que en realidad este determinismo biológico permite que alguien diga que los pobres no pueden llegar a la universidad, habilita que alguien que diga que si alguien pertenece a los pueblos originarios no es idóneo, porque biológicamente está demostrado que no puede llegar a aprender, o como decían en la conquista española, cuando hablaban de que entonces los indios con los que se encontraron no tenían almas, y ellos venían con la verdad del determinismo biológico, y fue y ocupó varios siglos en la antropología biológica estas nefastas corrientes, pero en base a esto. Por eso me parece importante, como una contribución de la neurociencia bien hecha, poder derruir o acabar con estas cuestiones que son realmente nefastas. Bueno, esto para terminar es todo el equipo de trabajo que tenemos en LENIS. En este momento tenemos nuevos integrantes, nuevas integrantes, y muchas gracias. Bueno, agradecemos a Silvia por este espacio, por esta charla tan interesante y fue un placer tenerte, Silvia.